Bueno, no sé cómo se sentirán exministros como Felipe Solá. No sé si aceptará esta despedida No creo. del presidente de la Nación. Lo que quiero aclarar es que la frase que toma el presidente de la Nación para contrarrestar o confrontar sin nombrarlo a Mauricio Macri, se enojan con la gente, se estaba refiriendo a él, naturalmente. Es una expresión, él dice, se asumió como presidente del Partido Justicialista y extrajo un viejo discurso de Antonio Cafiero, que era un partido movilizado en la época de Menem. No es nada natural. Convengamos, para terminar, durante todo este tiempo que manejó el kirchnerismo, no hubo nunca la posibilidad de un debate político en el Partido Justicialista. Claro. ¿Qué querías decir vos? Digo lo siguiente, Carlos. Arranca bien, Alberto, cuando dice nos enojamos con nosotros. Cuando perdemos, nosotros nos enojamos con nosotros mismos. Ahí parece como que va a entrar en razón. Algunos párrafos después, muerde la banquina y dice textualmente: habla de dar respuesta a una parte del electorado que la pandemia lo ha afectado y el crecimiento no ha llegado a ellos con la velocidad que uno quisiera. Tres cosas quiero descomponer. Dar respuesta a una parte del electorado, está hablando del 70% de la población, porque lo votó, digo, no es una parte, sino... Habla del electorado posible que puede llegar a cambiar su voto, yo entiendo así. Bueno, dice, el 70% del electorado que está herido, digamos, que nos votó en contra, es el 70%. Digo, no le está hablando una partecita, le está hablando la mayor parte larguísima del electorado. Después dice que la pandemia lo ha afectado. Entonces él no tiene la culpa de nada. La pandemia tiene la culpa del enojo de esa gente que le votó en contra. El tipo ya se abrió. Y el crecimiento no ha llegado a ellos con la velocidad que uno quisiera. Es decir, él no tiene la culpa de nada. La culpa, en todo caso, la tiene el crecimiento que no es lo suficientemente rápido. Además, el hombre cree que la gente está percibiendo que el país está creciendo. Digo, parece que arranca bien y después va hacia la negación. Ahora, si le preguntamos a Cristina, seguramente va a decir que la culpa, como lo hizo con esa carta que se expidió el día viernes, prácticamente le echó la culpa al presidente. Y el presidente de la pandemia. Exacto, claro. Nunca a Cristina. Ahora, lo que a mí me dicen desde algunos personajes en el seno íntimo del gobierno es que... ¿De cuál sector del gobierno? Porque me parece que hay dos. Que no puedo revelarte la fuente. No me digo la fuente, que me digas el sector. Me dicen que Santiago Cafiero... Me dicen que Santiago Cafiero estaba muy cabizbajo. No lo vive con mucha alegría la nueva función que le asignaron. No se lo notó así, ¿eh? Hoy no se lo notó así. Bueno, lo que me dicen... Entraba con Mansur, hizo la B, lo que me dicen es que no está muy contento y sí nosotros habíamos anticipado que Martín Insaurralde iba a cumplir un cargo que en definitiva lo designaron como jefe de gabinete de la provincia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Mansur y Aníbal Fernández eran dos nombres que nosotros habíamos mencionado en esta mesa también, ¿no? Vamos obviamente a desarrollar las intimidades, ¿sí?, de todo esto, porque hay mucho material. Ya lo presenté a Julio Bárbaro. Después vamos a ver más tarde el aspecto económico, porque se está hablando de un plan de emergencia por 60 días, supongo. ¿Algo más que tengas como información del juramento, de la asunción? Sí, más allá, digo, esto es un puntapié que va a dar lugar a las medidas que a partir de mañana se empezarán a anunciar. Sí, medidas que no van a girar por otro lugar que no sea el previsible, lo que ya conocíamos antes de las PASO, te diría. Salario mínimo vital y móvil, mañana se reúnen para modificarlo, tendrá una suba del 10%, bueno, es una especulación, pero va por ahí. Tema ganancias, para favorecer a una parte del electorado que puede llegar a convertir su voto si es que el piso pasa de 150 a 180, digo... Y alguna cosa más, el IFE, por ejemplo... bueno, pero lo del IFE, ahí está, lo del IFE es algo fundamental. ¿Por qué? Porque aquí gana la pata cristinista, si se quiere, que es lo que vienen reclamando desde hace mucho tiempo, porque se interrumpió en agosto del año pasado y nunca más llegó ese ingreso familiar de emergencia que para mucha gente significaba, bueno, la diferencia entre poder seguir viviendo al mismo nivel y no. Es interesante porque tanto las elecciones como los cambios del gabinete parecen ser dos ejercicios de catarsis enorme. Yo lo describía la semana pasada, en las elecciones la catarsis de la opinión pública, en los cambios de gabinete la catarsis interna del conflicto del Frente de Todos. Ninguna de las dos catarsis te soluciona los problemas reales. La pregunta es si estas medidas que vos estás describiendo, Eduardo, van a poder realmente hacer sentir a la opinión pública. Hay un dato fundamental, un dato fundamental. Esto, así como está planteado, es para reforzar el voto propio.
no para captar votos de afuera. Y no Bueno, van a no, captar. hoy se ilusionan en Casa de Gobierno con unos números que llegaron que dan cuenta que 1 de cada 4, es decir, el 25% de los que no votó al Frente de Todos, podría llegar a Uno de darle, cada 4. digamos, su confianza en noviembre. El tema es que 1 de cada 4 quizás no vota a quien votó en las PASO, pero no todos van a ir al Frente. Claro. Claro. ¿Se entiende? Es decir, voto de Manes, voto de López Murphy, pero que no necesariamente van a votar oficialismo. Julio, vamos a hacer... Queda feo porque prácticamente parece la autopsia del gabinete que se fue, y una disección, vamos a decir, quirúrgica, primero global del gabinete. Que es mejor, ¿no? Sí, que es mejor. Primero una global. A título de forense de la política. Y un poco de humor hace falta. porque memorioso. está- De memorioso. Acá hay una cuestión que es clara. Siempre todos los gobiernos compran una encuesta que les da bien y los consuela un rato, punto. Claro. Hasta estos llegaron a bailar con la encuesta de Bachmann, ¿te acordás? Con esa hicieron fiesta. Bachmann le digamos. hizo un boca de burna que era Carnaval de la casa carioca. de él, ¿no? Un carnaval carioca. Y ahora plantean esto de nuevo, que hay es decir, la Argentina, la sociedad, no encuentra destino en la política, en el gobierno y en la oposición. Y el gobierno choca contra los votos, como había chocado Macri. Macri había recuperado algo, ¿no?, de la PASO a la nacional. general, sí. No había torcido el rumbo. No. Y yo creo que este gabinete no está pensado para recuperar votos, sino para resolver la interna del poder. La reducción fue bastante con Macri, te diría, de Muy la grande, paso a fue casa, muy 8 puntos importante. de diferencia, Sí. bueno, es para tener en cuenta, pero terminá la idea porque estabas por Este gabinete está para resolver la interna del gobierno, no para seducir ningún voto de afuera. Cuando vos mirás las imágenes, sin que uno las cuestione, frente a la sociedad, no son la seducción de la Aníbal, de los votantes. Aníbal Fernández trae votos. El señor del que, yo digo, cada uno construye la imagen de sí mismo que quiere. Aníbal Fernández ya perdió la provincia de Buenos Aires, ya asustó a todo el electorado y permitió, o por lo menos generó el contexto necesario para que María Eugenia Vidal ganara la provincia de Buenos Digamos, Aires. ya Eso- tuvo claro, su claro. historia. Entonces, insisto, cada uno de nosotros construye la imagen de sí mismo que quiere y puede. Ahora, Julio, ¿vos no tenés la sensación que este gabinete viene para poner orden al gobierno que lo tenía muy desordenado Alberto Fernández, pero además para asegurarse la gobernabilidad en los próximos 2 años? Va un poco más allá del 15 de noviembre. Ahí sí tenés razón. Porque Mansur es un tipo que nada que ver con Cafierito. Una cosa que es trágica. Usar la Cancillería como banco de suplente no se le ocurrió a nadie en No, la eso es una humanidad. locura. A nadie. Es una locura. Me contaba Roberto Azareto, un conservador de la Academia Argentina de Historia, que Perón tuvo al Tuco Paz, Hipólito Jesús Paz, que era un lujo. Y era un hombre que venía del conservadurismo, pero un lujo. Y después habrá Muglia. Perón decía que la verdadera política era la exterior. Siempre Lo insistieron. tuvimos a Macri, que los dos que puso, uno era Uno quería hacer otra cosa. una mujer que quería un Hacer cargo otra que no iba a cosa. lograr, y un señor que era de protocolo. No, Mirá, bueno, pero Malcorra era una mujer muy reconocida en lo internacional. Por Julio, ello, sí, no, pero en la yo no quiero burocracia discutir eso internacional porque es otra cosa. y además, en eso no es cierto, te lo aclaro. Era Bueno, pero discutida- después consiguió el famoso puesto que ella estaba esperando. Lo hizo Jorge, presentando el currículum. Jorge, déjalo ahí. Dale, punto. bueno. Pero no, ese reconocimiento es un invento nuestro. No es la realidad. ¿Eh? Cuando el canciller nuestro iba allá, ella lo guiaba para ver al secretario. Pero no era un prestigio, un lugar prestigioso. sigamos Se a hoy, inventamos, pero sigamos siga. a Sí, hoy. perdón, para no abrir tantas ventanitas. Sí. Digo, el gabinete que fue presentado hoy, Julio, ¿qué tiene de positivo? ¿Qué le ves de positivo? Tiene positivo que es mucho más ejecutivo que el anterior. Ajá. O sea, hay gente que sabe de lo que se trata. En eso, te guste o no, digamos, Mansur es un hombre de poder y es Julián un hombre de poder y Domínguez lo es. Digamos, hay 3 o 4 que saben de qué se trata. El Y primer, tiene, a ver, ¿está pintado de colores de consenso entre Cristina y Alberto o no? ¿O es un Sí, gabinete me parece que está viene más de un lado que del otro? está pintado de un gris de necesidad que va más allá del consenso. Ah, ¿no es Cristina el gabinete? No,
El gabinete es un Alberto que la excusa que da Aníbal de que perdimos porque ellos tenían interna y nosotros no, No, es bueno, una maravilla. No, es una maravilla. Fantástico. Es Julio, fantástica. Mi padre desde su experiencia me decía, siempre lo mismo, me decía, mira, flaco, los gobiernos siempre tienen el mismo camino. Arrancan con los amigos, en el medio vienen los profesionales, cuando se arma el quilombo, y después terminan los amigos cuando viene la desgracia, digamos, los únicos que los acompañan. ¿Es esta la etapa de los profesionales? Yo creo que es la etapa de doble decadencia. El kirchnerismo está agonizante y la política argentina, la pobreza argentina, te lleva a preguntarte si los que no votaron, el que gana 40, 50 mil pesos, el marginado por la democracia, ¿se siente atraído al voto? La democracia que margina convoca a la elección. ¿La elección del votante de 40 mil pesos le va a cambiar el destino? No. Pero a ver, Se Julio, van cayendo los votantes, ya no. vos hablás justamente de la parte económica. Y si hay A un ver. motivo por el cual... bueno, ahí Mirá está, quién Aníbal llega, Fernández, a ver, El ministro en el de móvil, Seguridad. A ver si está. Dale, vamos, te aguantamos. ¿Quién empiezan está? sus Cristian. funciones, ¿no? Claro, vamos a Tráeme ver la el auto de cucaracha para todos los Aníbal, días, tráeme qué la lindo. cucaracha. A ver. Marcelo Padovani, adelante. Sí, acá estamos con el flamante ministro Aníbal Fernández que está llegando al Ministerio de Seguridad. Bueno, Aníbal, la primera sensación después de la jura, ¿qué nos puede contar? La primera sensación es que uno tiene ganas de hacer cosas y que tengo todas las pilas puestas y que nos venimos a trabajar 2 minutos después de haber asumido. Acá estamos tratando de hacer lo propio, así que bueno, contento por ello. La reunión que va a tener ahora en minutos con Perotti. Perotti, cuéntenos un poquito qué No, va a bueno, hacer. cuál es dejémoslo al gobernador que cuente él. La reunión con la exministra de Seguridad, ¿cómo estuvo? Muy buena. Tengo una excelente relación con Sabina y con Cecilia Rodríguez. Hablamos de todos los temas sobresalientes que ellos entendían. Me pareció muy atinado lo dicho. Les cuento algo que seguramente me van a preguntar. Salió creo que en La Nación. La nota es buena, el título dice El primer reto de Aníbal. Dice que en algún momento hubo un acuerdo entre Sabina y las autoridades de la ciudad respecto de cómo ordenar el tema de la gendarmería en la, no sé si en la 1114. Sí. Yo lo que digo es que los pactos se van a cumplir. Si hay pactos preexistentes, los voy a respetar como el que más. Para eso voy a consultar la Sabina conforme me lo diga, ¿no? En cuanto a nombres, Aníbal va a mantener también los equipos. No, yo vengo con mi equipo. Ya lo estaremos armando el día de mañana para después contarles con un poquitito ¿Es más. verdad que hay una mujer? Sí, ¿La mi dos? segunda es una mujer, sí. Es una economista que se llama Mercedes Lagioiosa. Hoy en día está trabajando en la Secretaría de Industria. Ministro, usted integró varios gabinetes. ¿Cómo nota hoy el clima en el conjunto de ministros? Fresco. Nada, el tema bien. Está bien. Los nuevos integrantes son todos amigos, los conozco desde hace muchos años y muchos de los que están en funciones también. Hay muy buen ánimo y muchas ganas y yo repito, tengo mucha pila para hacer cosas. Bueno, recién Aníbal usted dijo que si no quiere no abraza usted. ¿Algo así dijo? Totalmente. Bueno, ¿a quién no abraza del gobierno? Mirá cómo te cagué. A todos los abracé. Si no quiero, no te abrazo. No creo en esa fallutería. Si abrazás a uno es porque, si hay algo que te lleve a esa situación y lo hago con vocación, con muchas ganas. ¿Cómo sigue la agenda esta semana? ¿Se va a reunir con Bernie, con D'Alessandro? Mañana nos reunimos con las fuerzas. Seguramente el miércoles estaremos reuniéndonos con Bernie, con D'Alessandro. Hay muchas cosas por charlar, claro que sí. Ahora le vamos a preguntar al gobernador Aníbal, pero entiendo que una de las primeras, ya como ministro, una de las primeras reuniones es con el gobernador santafesino. Entiende que particularmente a Ahora usted, 19. por eso, entiendo que particularmente la situación en esa provincia le preocupa de manera urgente. Sí, claro. Todo tiene importancia. Por eso las fuerzas mañana por el diagnóstico y el miércoles los responsables de la provincia y de la ciudad para tratar de hacer cosas en comunes. Ojalá podamos integrarnos en una discusión común. Yo apelo mucho
a eso de trabajar para que el área metropolitana se comporte más o menos de la misma manera y tengo buena relación con Sergio, es un amigo de hace muchos años, y con D'Alessandro, que no nos conocemos desde hace mucho, pero tenemos una muy buena onda y yo confío en que vamos a poder hacer las cosas bien. En el área metropolitana, ministro, ¿habló en algún momento usted de modificar un poco las tareas de policía federal, menos policías en la calle y más investigación? ¿Va a ir por ese lado? Federal debe dedicarse a eso porque hoy no tiene más comisarías. Al no tener comisarías tiene que trabajar con lo que tiene. Y si lo que tiene es personal especializado, ¿por qué no hacerlo? Entonces eso es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Bueno, gracias. Aníbal. Para terminar, su objetivo en la cartera, ¿algún cambio específico? Hacer un algún trabajo cambio muy popular? positivo que le sirva a la sociedad. Aníbal. Bueno, ahí lo quería cruzar, Carlos, pero No, bueno. está bien, ha está bien. ingresado, Ya no faltará oportunidad. Carlitos, escuchame. No, perdóname, te equivocaste en la etapa, ¿eh? ¿Me equivoqué en la etapa? Y sí, dijo de los amigos. Está todavía en la de los amigos. Me No, parece que son los perdón, lo que dijo Julio, que decía... Vos dijiste que Yo dije tenía que venir los profesionales. profesionales y Julio dijo, bueno... Igual no es menor, ¿eh? Vengo con mi equipo. Todo bien con Vengo Sabina Frederick. con mi pero pero la verdad, en un día ya hablo en la previa antes de asumir y ya hablo con D'Alessandro y con Berni. Tengo entendido que en las próximas horas se reúne con Berni. Y ya se puso de punta con el diario La Nación, es una maravilla. Habló de ratificar a las cúpulas y además dice algo que tiene que ver con ejecutar las políticas. Dice, hay que trabajar en inteligencia criminal, lo dijo en otras palabras. Esto no se resuelve con más presencia en las calles. Digo, hay que trabajar para determinar cuáles son las zonas calientes. No dijo nada concreto, Edu. Yo digo lo siguiente, perdón, Juan. Sí. No hay gol de Maradona sin Burruchaga arrastrándole la marca. Totalmente. ¿No? Bueno, este es el Burruchaga de este gobierno, va a tratar de arrastrarle la marca, va a tratar de armar la agenda y el nivel y arrastrar sobre él el nivel de conflicto todos los días. Esto es una actitud protectiva. Dale, Juan. Cristina necesitaba a una persona de extrema confianza, con carácter, con experiencia política, y ese era Aníbal Fernández, que viene a cumplir un rol de, llevándolo a términos futbolísticos, para cumplir varios puestos. Uno de ellos es declarar ante la prensa permanentemente. Y Sabina Frederick se tendría que haber entrevistado con el gobernador de la provincia de Santa Fe hace mucho tiempo por la situación que vive con el narcotráfico. Lo primero que hace es lo que se tendría que haber hecho mucho tiempo. Bueno, Julio, tu comentario al respecto de esta segunda ronda del hábil declarante. Yo creo que el tema central es que no asumen la crisis de la sociedad. Claro. Cuando vos tomás desde los últimos 45 años, todos asumimos que llevamos 45 de decadencia. Quiere decir que lo que hace 6 años era viable, hoy para cualquiera de nosotros, por la decadencia se confirmó o se consolidó como imposible. La bronca de la sociedad por la inflación y los salarios es absoluta. La desesperanza, el taxista que me trae, que me dice no hay salida. Carlos, a ustedes, ¿cuánta gente por día les dice no hay salida? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Absolutamente todo el ¿Esta dirigencia, este gabinete, viene a devolverte la esperanza? No. Julio, Arreglar la interna. no se tocó una sola ficha del gabinete económico. Y según cuenta Giacobbe, que lo viene diciendo hace mucho, digo, la gente iba a votar con el bolsillo. De hecho, creo que 5 de cada 10 votaron con el tema económico. Entonces, no se movió una sola ficha. A mí me dicen que si no es antes del 14, después de las PASO, se vienen los retoques en economía. Claro. Producción, Ministerio de Guzmán, áreas que son recontrasensibles y que tienen que ver con el resultado de Parece las ser PASO. que ahí hay una obsesión respecto de la deuda y muy lejano en el tiempo viene el orden de los problemas reales del bolsillo de la Ahora gente. hay proyectos. Alberto, el albertismo es un proyecto de país. ¿Qué? Ustedes lo sienten como un modelo, como un rumbo. Yo creo que no saben dónde va. No, yo creo que es retórica pura. Y en este caso del oficialismo y de la oposición. La simplificación y la pereza intelectual está en repetir, hay dos modelos que se enfrentan, que nadie los describe. Hay dos odios, pero no dos proyectos. Me gusta eso. Si sacás el odio no queda nada. Lo que quedó claro es que este gabinete no viene para captar votos, ¿no? Me parece que viene a tapar agujeros de acá al 15 y después del 15 Y veremos. viene a cambiarle el pH a la discusión. El gobierno estaba tirado en el piso. ¿Y a qué ahora viene está por para lo vos? menos- ¿Para qué viene? Perdóname. Dale. ¿Para qué viene? Yo ahora? creo que viene a solucionar una interna que no podían resolver hasta el día viernes. Los mercados necesitaban saber quién mandaba, si era Cristina o era Alberto. Y hoy ya sabemos quién manda, claramente. Sabemos que es Cristina. Pero entonces los mercados se van a ir
van a empeorar, digamos. ¿o No, no? los mercados necesitaban una respuesta. Los mercados se van a mantener estables hasta el 15 de noviembre. Después del 15 de noviembre veremos, y mucho tendrá que ver el acuerdo al que arribe Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional. Gustavo Lázari va a estar hoy acá, lo reitero, porque le vamos a hacer todas estas preguntas de la vida cotidiana, de la canasta básica, de los alimentos y de ciertas cuestiones que tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional también. Sí, de señales que necesitan el sector de las pymes, por ejemplo. Claro. Estaban hablando, digo, me parece que a la oposición le funcionó muy bien, y digo, Horacio Rodríguez Larreta, aunque en un momento se desperfiló, digo, pero cuando ahí Jorge señala un par de hitos importantes en cómo el gobierno se va desconfigurando. Digo, recordemos el principio de la pandemia, donde había acuerdos, donde había una centralidad sobre la figura de Alberto, pero compartida, el consenso hacia adelante, y ahí aparece Vicentín, aparece la reforma judicial, aparecen los presos, y todo se fue desperfilando. Creo que la oposición es muy inteligente hoy en no salir a combatir, porque para la gente, dos políticos que se pelean hoy es que están peleando la de ellos, no la de la gente. Claro. Entonces, y también es un beneficio para Sergio, permitinos, Sergio, tenemos que ir quédate ahí. a uno de los móviles urgente. Habla Perotti, Omar Perotti, gobernador de Santa Fe. Juicios importantes a bandas de narcotráfico. Y necesitamos para ello que se entienda que estas situaciones no se dan en cualquier otra provincia, porque además se ha instaurado un sicariato, con lo cual son características muy diferentes a la seguridad que requieren otros lugares, y para lo cual la presencia de fuerzas federales tiene que ayudarnos transitoriamente mientras podemos mejorar y fortalecer con más uniformados nuestra propia institución. En segundo lugar, garantizar la seguridad y la protección de todos quienes llevan adelante todas las acciones del desarrollo de un juicio. Los trabajadores, los fiscales, los jueces tienen que tener la garantía de estar protegidos para cumplir plenamente su cometido. Con el narcotráfico, gobernador, que nadie puede terminar con el narcotráfico. Perdón, esa pregunta hagámosla en el mundo. Si hay países con potencial muy superior al nuestro y no pueden, nosotros de la noche a la mañana no vamos a hacer maravilla. Lo que sí no podemos permitir es impunidad. Lo que no podemos permitir es que en nuestra propia institución haya habido jefes que se hayan apartado de su servicio y hayan colaborado con el narcotráfico. Lo que no podemos permitir es que a la par de mientras desarrollamos estas tareas, la protección tiene que ser fundamental para que no haya impunidad desde el punto de vista de que puedan juzgar y condenar a quienes tengan que condenar con total tranquilidad. Y la otra es el acompañamiento que necesitamos para que desde los penales nacionales no exista la libertad como para que puedan estar generándose desde adentro de las mismas cárceles delitos en el territorio. Esto es lo que hay que trabajar, esto es lo que hay que entender, porque esto que pasa en el territorio de la Argentina, en Rosario puntualmente, en algún menor caso en Santa Fe, lo tenemos que enfrentar con el acompañamiento de fuerzas federales. ¿Cómo se coordina es bueno, con Fuerza Federal la seguridad en la provincia? Bueno, hoy tenemos prefectura, tenemos gendarmería, tenemos policía federal. Creo que un comando unificado fuerte del mismo Ministerio de Seguridad tiene que garantizar una operatividad que le dé a cada uno de los vecinos también el acompañamiento necesario, y eso es más uniformados. Para que ustedes tengan en cuenta algo, nosotros nos estamos recomponiendo la institución policial. Este año ingresaron 1.600 agentes, el año que viene van a ingresar 2.500. Cuando ingresamos, se fueron 1.000 porque se jubilaron y entraron 400. Es un proceso que requiere de tiempo, pero hay una decisión tomada. Cortar los vínculos con el delito y seguir adelante. Muchas gracias. Ahora, con respecto a las declaraciones de Saín, ¿qué tiene para decir? Sí, la verdad que muy desafortunada la frase. Cortar los vínculos con el delito implica, contrario censo, que hay unos vínculos que es no conoces. aceptar una realidad que es que está bien, inaceptable. yo te reconozco, pero me parece muy improvisado inclusive lo que plantea como necesidad para la provincia, porque me parece que no avanza el gobernador Perotti en el tema de que el problema central no es solamente el narcomenudeo, es otro problema, además de todos el sicariato. No, pero habló del sicariato, digo. Por eso, está pidiendo lo que no pudo pedir alzando su voz en época de Frederick.
protejan a los fiscales y a los jueces. 160 gendarmes mandó. Nada más. Eduardo, ¿cuánto hace que lo venimos planteando acá? ¿Por qué la justicia federal y las fuerzas federales no acompañaban a la provincia de Santa Fe? Sí, pero Perotti ojo que ya apoyo choca con Aníbal Fernández. Aníbal Fernández dijo, acá no se trata de más efectivos. Se trata de trabajar en la investigación. En la dijo, inteligencia, esto es inteligencia criminal, es lo que yo deduzco, Él quiere un FBI, por ejemplo, lo cual es irrisorio para En mí. la inmediatez necesita las fuerzas federales. Necesita que los jueces que tienen Pero las un tiene, pánico, dijo, tengo gendarmería, prefectura. Yo te digo cuál es la realidad, porque yo hablo con fiscales y con jueces en la provincia de Santa Fe. Están con un pánico escénico a juzgar, a avanzar con las causas. Las causas de narcomenudeo están rebatados los juzgados en la provincia de Santa Fe de narcomenudeo, que es donde empieza el narcotráfico. Pero después el tema del sicariado es una realidad. El sicariato, las redes financieras, por favor, Sin es mucho duda. más complejo. Hay gente que lo estudia en serio. ¿Cuál es tu opinión, Julio, con respecto a esto del narcotráfico? Básicamente es fruto de la decadencia de la sociedad. Si el Estado se fue achicando y fue perdiendo lógica, si la política se fue mezclando con los negocios, hay un punto, digamos, vos y yo nos criamos en una sociedad donde la política era la pura idea. En un momento nace el operador, que nace en el 84. Un término bursátil casi te diría, Un término ¿no? que era intermediario entre el poder político y el poder económico. El operador se va instalando, la política se va retirando, las ideas ya no tienen peso y lo que tienen peso es la representación de los intereses. Ahí viene, básicamente, el hecho de que la droga es el límite de los intereses. Pero el negocio termina en la mafia, o empieza. Vamos a Sergio Doval. ¿Has visto esto? Te cortamos tu anterior concepto, pero bueno, si lo querés lo terminás y hablanos de cómo percibís esta situación, ¿no? Si hay conciencia a fondo en nuestro país sobre la gravedad de este tema. A ver, vamos por el tema que me parece más interesante. Creo que el tema de la seguridad va cambiando en base a las realidades que se dan en el día a día. Definitivamente la seguridad fue creciendo como un problema y el narcotráfico va apareciendo en las preocupaciones. Lo que pasa es que Argentina tiene problemas estructurales que la gente sabe que están antes que eso. Por eso te aparecen, obviamente, la corrupción peleándote, por eso te aparece la desocupación. Creo que son tantos los problemas estructurales que la verdad es que hoy es muy difícil para un argentino determinar cuál es el principal problema. Y cuando uno va quizás a personas que puedan mirar de acá a más de 10 años, te van a decir el problema es la educación. Y otros te van a... porque no tenemos gente formada, porque no tenemos perspectiva de país. Lo que pasa es que también es distinto para aquellos que viven en el día a día. Y hoy tenemos 5 de cada 10 personas que son pobres. Creo que y tienen algún tipo de conflicto en relación a la seguridad porque están más desprotegidas. Me parece que hoy es un elemento más. Todavía no es una preocupación tan grande en la sociedad toda. Otra cosa es dentro de Santa Fe, provincia que conozco y que realmente esa temática es importante, pero me parece que todavía no está nacionalizado el problema, por eso también creo que no va a ser menor también cómo el nuevo ministro de Seguridad aborde la problemática, ¿no? Dado el historial que tiene en relación a este tema, porque lo han puesto en algunos lugares incómodos en su momento, ¿no? Creo que va a ser un tema central. Yo vengo haciendo, Sergio, una misma pregunta hace muchos años, hace más de una década. Le preguntamos a la gente si cree que el narcotráfico está asociado a la política, a la justicia y a la policía. Y hace ya 15 años que nos da en 80% que sí, que la gente cree que están asociados. No es que la política mira para otro lado, que son socios, Carlos. Digo, hay una sociedad argentina que se dio cuenta de que este país es una joda hace 15 años. Y me parece que el castigo también se hace sentir. Hay una opinión pública que cuando se da cuenta y quiere terminar con un problema, lo termina, ¿eh? Julio... Sí, perdón, dale, Sergio. No. Arriba de eso, digo, creo que ese es el gran problema cuando uno mira un tema puntual en Argentina, porque el tracking que tenemos nosotros, que también es parecido en algún punto, pregunta sobre la confianza en las instituciones. Y cuando vos le preguntás sobre la justicia, 9 de cada 10 te dice que no confía en la justicia, te dicen no confía en la policía, te dicen... Entonces, cuando vos empezás a ver, es como cuando vos mirás el narcotráfico decís, es un problemón.
Ahora, el tema es que hay otros problemones y También. acá es donde Por eso, pero a ver, tener problemas. te pido a vos, Sergio, a Jorge y también a Julio una opinión. Vamos a suponer, ustedes lo mencionaron hace un rato, que hay mucha desinformación, desinterés sobre ciertas problemáticas. Digo, inclusive hablaban en las votaciones que no sabían bien. Quiero preguntarles, esa cuestión la llamo como sinónimos, desinformación, desinterés. Si ustedes tuviesen que asesorar a alguien y decirles, bueno, ¿cómo se recupera eso? ¿Qué le dirían? Yo primero lo ordenaría de esta manera. A mí me da la sensación, a ver si Sergio coincide, si Julio coincide, que hay desinterés sobre la política, Carlos. Sí. Pero no sobre los temas que afectan a la gente. No hay desinterés sobre la inflación, sobre la falta de empleo, la pobreza, o sobre que tenés un kiosco que vende Paco y Merca a 50 Está bien, metros de pero tu casa. necesitas quien conduzca el proceso después. Claro, pero la opinión pública argentina ya probó con Frankenstein, probó con el hombre lobo, y nada funciona, porque ninguno de ellos logra conectarse con los problemas que tiene. Se ponen ciegos, hablan de cualquier boludez y demás. Entonces, la desconexión está para con los políticos, ni siquiera para con la política en particular. Pero, claro. Perdón, los políticos en la Argentina son los únicos que ascienden socialmente. Digamos, en esta sociedad, la única mejoría económica la tiene la dirigencia política. No, el sindicalismo, los jueces. Está bien, pero explícame la de los jueces. La dirigencia El sindical, comisario. bueno, esa estructura de poder es una nomenclatura que se va separando del resto de la sociedad. En el fondo, las dirigencias parasitan el empobrecimiento colectivo. Claro, pero yo digo, lo que le pasa a la opinión pública con la inseguridad en general y con el crimen en general es que directamente, por ejemplo, no quieren denunciar porque saben que del otro lado del mostrador está el que está entongado con el que lo robó. Claro. Entonces, ¿qué sentido tiene? No sé si hay un problema con la institución como abstracto, hay un problema con las momias que habitan las instituciones. Sergio, te corté, perdón. No, es que ahí yo quería, porque era lo único que te podía aportar, porque coincido 100% con lo que estás diciendo, es que no es con la política, es con los políticos. Con los políticos. De hecho, claro, esa es la diferencia para mí central, digo, porque cuando vemos la elección, digo, también hay un techo ahí, digo, la gente sigue eligiendo elementos institucionales, sigue eligiendo los órganos partidarios con nuevas renovaciones, digo, no estamos viendo que aparece. Creo que la elección nos responde un par de preguntas que teníamos hace unos meses, pensando en un outsider como el que se lleva a todo. Digo, no está eso, no se ve eso. Entonces, los problemas son los políticos y creo que todos estamos de acuerdo que necesitamos ciertos patrones para vivir mejor en sociedad, con reglas claras, pero quienes las están aplicando no son las personas correctas. Eso es lo que parecería sentir la sociedad, sí, totalmente de acuerdo. Eduardo, sí, por favor. Está Lázari para incorporarlo, porque la economía empieza a entrecruzarse con todo lo que está sucediendo en la pospaso. La pregunta, Lázari, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Bien? Gracias por la invitación. Es saber si el gobierno que admitió errores, el presidente dijo, cometimos errores, vamos a resolver y admitir, bueno, cómo se puede encaminar en ese aspecto a la Argentina. ¿Crees que hizo una buena lectura el gobierno con los cambios en el gabinete? Mirá, en primer lugar, creo que la semana pasada nos faltaron el respeto a todos en el exteriorizar una interna y problemas personales que son más de diván y del domingo a la noche con algunas cervezas, algunos vinos y que lo discutan ahí y no vomitarlo a la sociedad. El presidente perdió autoridad, la regaló, la poca que tenía. Pensá que tardó 3 días en nombrar, el PSG tardó 10 días en contratar a Messi. Y nosotros tardamos 3 días en contratar a Aníbal Fernández. Matémonos, ya está. Y es tiempo muy valioso. ¿Sabes cuánto tiempo hay de ahora a las elecciones? No hay 60 días. No, hay 40 vencimientos. Yo no miro... ¿Cómo? Claro, yo no miro los días, yo miro los vencimientos. ¿De qué, por ejemplo? De todos los impuestos que tenés, 20 impuestos por mes. 20 vencimientos impositivos por mes. Entonces, lo que te quiero decir es que la agenda económica, la vida social, tiene una dinámica que va divorciada de la política y fundamentalmente de este gobierno. O sea, yo realmente, contaten analistas, reúnanse a las 3 de la mañana a ver quién votó lo que votó porque lo votó. El voto de la gente votó lo que encontró, hubo voto de desahogo, hubo voto bronca, hubo voto esperanza, cada uno logró el voto que pudo, eso es una discusión. Pero no paralicen el mundo
porque tienen un problema. Ahora, el ministro Culfas, perdóname, Culfas dijo antes de las PASO, 10 días antes, que no hay 180 impuestos, como dicen desde las pymes, que son 5 los impuestos, que generalmente llegan a pagar las pymes y las empresas los yo siempre me vencimientos. siento en el lado oscuro de la curva, ¿viste? Porque cuando el gobierno dice, estamos creciendo, digo, la pucha, nunca me toque. Cuando dice, está bajando la pobreza, tampoco me toca. O sea, siempre estoy en el lado del gráfico que no va. Mirá, es un vademecum objetivo, lo hizo el IARAF, lo hizo Nadine Argarañaz, el tipo que más sabe de impuestos en Argentina, contabilizó 175 impuestos, agregaron 5 o 6 más, estamos cerca de los 180, pero déjame decirte una cosa, antes de las PASO, 5 semanas antes, una vez por semana, algún funcionario decía que no había muchos impuestos, una funcionaria se va a decir que los impuestos no afectaban la inversión, lo cual me dio una noticia extraordinaria. Duplíquenlos a ver si se duplica la inversión, entonces. Contrario censo, si más impuestos no la bajan, entonces más impuestos la suben. Entonces, listo, es un delirio. Y lo que preanunciaron es el tsunami impositivo y antiempresas que se viene. Bueno, porque a ver, ya están vayamos viendo por partes. de eternizar el impuesto de la riqueza, que lo va a agarrar a los Carlitos, al principio lo agarró a los de 3 apellidos y ahora nos toca a nosotros, porque van a bajar y le van a clavar bienes personales a lo que sea, impuestos a la vivienda vacía, no saben dónde rasquetear impuestos. Y el país no puede funcionar de esa manera. Ahora, con esta suerte de esquema que lo adelantaba aquí Eduardo y se habló el fin de semana, que tiene que ver con ciertas aspirinas, diría yo. ¿Qué va a pasar después de las elecciones con todas estas aspirinas? Y te quiero preguntar en particular sobre esa transacción con el Fondo Monetario Internacional, que circula un préstamo que ya cierto sector del kirchnerismo dice que lo va a aplicar a poner plata en el bolsillo. Creo. Corregime si estoy equivocado. Es que oficialmente lo han dicho. Lo han dicho, sí. Mirá, en primer lugar, esta elección fue extraordinaria porque la gente manifestó el enojo. Y era razonable y está bien. Yo le digo a los chicos jóvenes que fueron a votar, canalizaron su enojo. Vos pensás que hay pibes de 8, 9, 10 años donde el Estado le dijo durante un año que el papá no era esencial. A mí me vuelve loco eso. ¿Cómo no iban a tener una condena social por eso? La merecían, le salió gratis la condena, fue barata perder una elección. Esta elección demostró además que la productividad, como diría un economista, la productividad marginal, la productividad del subsidio, del plan, del clientelismo, está tendiendo a cero. No le votaron los pobres, ni fueron a votar los pobres. Les calentó tampoco a La Matanza, que votó menos del 60%. O sea, ya no tienen tanto manejo de la pobreza, y cuidado porque la pobreza la puede estar manejando el narco. Hoy los comedores de las villas, los principales proveedores de arroz, de carne, es el narco y no el Estado. Tengamos cuidado con eso. Entonces, podemos caer en un Estado fallido. Pero, siendo tu pregunta, el kirchnerismo, si no existiera, habría que inventarlo. Mira, te voy a hacer un ejemplo bien claro. Déjame agarrar un billete de 200 pesos, cualquiera, no importa. Un billete de 200 pesos. El kirchnerismo se pone un billete en un bolsillo, lo pasa al otro bolsillo y cree que tiene 400. Es una cosa increíble. Lo que hicieron estos días es un pibe de contabilidad de primer año le meten un boleo, pero ahora no porque no hay ni exámenes, pero lo liquidan. Están contabilizando 2 veces la misma guita, con tal de emitir. Es así como no tienen olla para rascar, para cobrar más impuestos, tampoco tienen más excusas para emitir. O sea, por suerte el modelo está fracasado y por suerte la sociedad va a votar una cosa distinta. Ahora, la responsabilidad es ofrecer algo distinto. No, Gustavo, vamos a volver con usted. Y quiero que dialoguen la referencia política con alguien que quiere ingresar a la política, pero además es economista, esta pelea que existe siempre. Pero primero lo despedimos a Sergio Doval. Doval, querido, muchas gracias por tu participación. Una reflexión última, por favor. No, me parece que como reflexión última, creo que lo estaba escuchando atentamente lo que comentaba respecto a la economía. Creo que también tenemos que buscar y hay que buscar lenguaje más cercano a la gente por momentos, donde estas cosas salgan de lo conceptual y sean muy claros. En el caso, no es necesario de los economistas, porque no buscan votos, ni explican políticas, etcétera, sino que hacen análisis de la realidad, pero claramente la gente está alejándose de estos elementos que tanto le cuesta entender. Ahora, cuando una persona va a un supermercado y un billete cada vez vale menos, no hay con qué darle, y creo que es sobre lo cual el gobierno va a tener que trabajar en estos próximos meses
y no creo que le dé tiempo al menos de reacción, pero bueno, esto es una película y Argentina no todos los días nos da una vuelta de trama nueva, así que hay que estar atentos y tampoco dar por sentado nada. Me parece que como analistas y como quienes tratamos de interpretar la realidad, no tenemos que dar nada por sentado y todas las opciones tienen que estar abiertas para que otro cisne negro dejen de aparecer cisnes negros y nos dejemos de sorprender de las cosas que Argentina nos presenta todos los días, ¿no? Muchas gracias por el tiempo, Carlos, y muchas gracias al equipo. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Sergio, hasta la próxima. ¿Querías vos decir algo? No, vamos con el diálogo Sí, señor. política-economía, economía-política. Por favor. Sobre Barro. Yo creo que... A ver, decía una siempre cosa. discutimos eso, si Lucha la sobre política Barro. puede o no Perón exagerar. decía, nadie puede ser funcionario si no paga una quincena. ¿Qué quería decir con esto? Que el funcionario tiene que ser un individuo que haya transitado la realidad. Yo me acuerdo que fui diputado en el 73. Cuando volví del exilio me puse una cadena de verdulería. La primera bolsa que perdí, empecé a cambiar la ideología. Porque no es lo mismo una ideología en el aire que la prueba concreta. Hacer remitos, facturas. O sea, si no etcétera. pasó por el sector privado, el funcionario no funciona. Pero no, porque la idea del Estado es una idea de gratuidad, donde el teléfono, la secretaria, el pasaje, es todo. Yo he estado en el Estado. Nada más que me voy, después casan la embajada para seguir. Hay individuos que están en todos los gobiernos. Esos individuos no conocen la realidad del que labura. Las pymes han ido muriendo en la Argentina porque en algún momento, hace 45 años, que fabricábamos aviones, locomotoras, fabricábamos coche, moto, alguien dijo es más barato importar. Pero, Julio, no vamos a fabricar ni triciclos si no hay una reforma laboral. En No, este país, pero- el oficialismo cada vez que tiene que hablar... No vayas a lo tuyo aislado. La decisión es ser nación. Después articular la economía, la política, las leyes. Obviamente, si nosotros llegamos al 4% de pobreza, que Gertsionov dice, como sustitución de importaciones. Después vino uno y dijo, es más barato comprar hecho. Nos quedamos sin laburo y endeudados hasta la nariz. Caramelo. Entonces, eso es lo que habría que devolver. En cualquier país del mundo, en Italia, la pyme es el nervio y los tipos no perdonan, no permiten la concentración. No permiten la concentración, que acá es una cosa... Permiso. Bueno, coincido casi todo con Julio y le devuelvo la pelota que hay un tema que tenemos que entender. La política, la economía es hija de la política. Acá no hay que agarrar y colgar de la plaza pública a Guzmán, por más que no me guste y pensemos distinto, es otra discusión, sino que la conducción política es del presidente y la está regalando, ni privatizando, nada, la está haciendo nada. Y eso es gravísimo. Esta semana a ninguno de nosotros se nos ocurrió ir a un banco a pedir un descubierto. No teníamos ni dólar, ni peso, ni tasa, ni presidente, ni gabinete, nada. Entonces eso te descarrila un poco. Ahora, Argentina necesita, y desde la política hay que bajar este mensaje, un shock de oferta, porque el sector privado está ahogado. Está ahogado la grande, la pequeña, la mediana. Fíjate que las empresas grandes piden préstamos afuera para pagar el blanco, para mantener el blanco en la Argentina, para mantener el capital de trabajo. Las chicas hacemos magia y los monotributistas y los informales se van a la informalidad. Es necesaria una reforma laboral, es necesario bajar el gasto, es necesario pulverizar el sistema impositivo, es necesario hacer un sistema amigable con el contribuyente, porque la AFIP te liquida. Hoy largaron todos los perros a la calle.